Y a esta hora de la tarde nosotros continuamos en Buena Onda conversando de un tema que ha tenido un interés muy grande y que se ha desarrollado en América Latina, el pensamiento de la teología de la liberación, un pensamiento que surgió en Perú, en Bolivia, en Centroamérica, en Brasil, con unos exponentes muy importantes que todavía generan conocimiento, participan en las universidades. Por ejemplo, en Perú tenemos a Gustavo Gutiérrez, en Frei Beto en Brasil. Frei Beto en Brasil, Leonardo también Boff, Leonardo Boff y su hermano Clodovis Boff. Y también en El Salvador hay uno muy activo que es el padre John Sobrino. Y bueno, estamos viendo un poco todo el alcance de esta teología de la liberación. Ahora, fíjate que se planteó lo que tú planteabas en el momento anterior. Los teólogos de la liberación tal vez por un lado veían como la desviación de la iglesia, pero ahora vamos a plantearlo al revés. Es como la iglesia jerárquica, papal, ve en la teología de la liberación una amenaza hacia la iglesia y llegó la hora también como de poner en derecho a esta gente, a estos teólogos de la liberación. ¿Qué pasó en América Latina cuando la iglesia comienza a tratar de enderezar como estas hay una ovejas escena, descarriadas? una ¿no? imagen que yo tengo en mi mente muy famosa, que es cuando Juan Pablo II regaña, por decir así, porque no sé qué otro término habrá para eso, a Ernesto Cardenal, creo que fue en su visita a Nicaragua. Y sí, ciertamente la teología de la liberación pues como que resultó incómoda al alto clero católico y en particular al Papa y a la gente que estaba en el Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? O sea, ¿cuáles son los argumentos para oponerse a la teología de la liberación? Aún si no los compartes, pero por lo menos habrá algunos argumentos en contra de ella. Uno de los argumentos que tocamos anteriormente fue porque esta teología tocó pues, los elementos, o trató de incluir dentro de su análisis la teoría marxista, ¿no? Entonces, a partir de allí fue un pretexto fundamental para empezar a cuestionar esta ramificación pues, de la teología. Y principalmente lo encontramos en el cardenal, que en ese entonces, Ratzinger, ¿no? Sí, el cardenal Ratzinger. O sea, fue realmente uno de los teóricos más fuertes, que radicales, que se enfrentó a la teología de la liberación. Todas sus reflexiones, cartas, postulados y libros fueron orientados en la década de los 70 y 80 a criticar y a cuestionar a la teología de la liberación. Incluso encontramos cartas, respuestas, referencias, debates, tanto de Ratzinger como de Leonardo Boff, como de Gutiérrez. Es decir, que en ese momento realmente ya la iglesia, aunque tenía un discurso oficial, en principio reconocía en algún momento de que la iglesia debía cambiar y que debía asumir su postura por los pobres, pero realmente comenzaron a no reconocer en la teología de la liberación la forma, pues como el reconocimiento que se tenía que hacer al respecto, sobre todo por esta vinculación, ¿no? Que en este momento habíamos dicho también que se vinculó con las luchas armadas, que se vinculó con algunos movimientos sociales, pero que incluyó también en el análisis teórico al marxismo, ¿no? Eso le ocasionó ruido, le ocasionó malestar pues, al Vaticano, pues, no era ortodoxo la forma de reflexionar y de pensar. O sea, que no obedece a las tradiciones de reflexión de la iglesia. Por no obedecer, exactamente. Primer esquema como de contradicción, con ¿no? Claro, pero tú has dicho una cosa importante, que es que los teólogos de la liberación fueron marxistas, pero no llevaron la crítica marxista a la religión. Entonces, pero ¿por qué con todo y eso al clero le preocupaba que la teología asumiera una reflexión marxista? Es decir, ¿qué era lo que le preocupaba? O sea, la preocupación era prácticamente la vinculación que tenían esta forma de reflexión con otros líderes también regionales en ese momento, ¿no? O sea, la vinculación prácticamente que tuvo la teología de la liberación con los movimientos de izquierda en ese momento. Eso es lo que ocasionaba ruido al Vaticano y al discurso oficial del Vaticano. Es decir, había allí una disyuntiva importante. Esto con respecto al Vaticano. Y recuerden que en la praxis, como lo dije anteriormente, muchos de estos teólogos, muchos de estos integrantes de la comunidad de base y de sacerdotes que predicaban la teología de la liberación fueron vilmente asesinados, ¿no? Ahora, para regresar al personaje de Jesús, tú sabes que hay varias interpretaciones, la semana pasada creo que fue que hicimos el programa sobre Jesús, ha habido varias interpretaciones en torno a la vida de Jesús, y sí, la mayor parte de los historiadores van a estar de acuerdo en que Jesús dio una opción preferencial por los pobres, pero hay algunos pasajes de Jesús que como que son ambiguos, y estoy pensando en particular, por ejemplo, en la parábola de los talentos. Esa parábola narra que un señor
le dio varios talentos, que eran monedas, a sus servidores, y entonces algunos de estos las pusieron en interés, como prestamistas, a cobrar usura, y otros no las trabajaron, sino que se quedaron quietos. Entonces, después de cierto tiempo, cuando estos señores regresaron, el maestro, el jefe, el señor, les dice, bueno, tráeme lo que produjiste. Entonces, el que produjo, el señor, yo traje esto y produje esto, y entonces el señor le da su bendición. Pero hubo uno a quien se le dio el talento que no lo puso a producir, que no cobró usura, sino que lo guardó. Exactamente, y entonces el Señor le dice, bueno, yo a ti te condeno por no haber puesto a producir eso. Y viene una frase que es muy enigmática, que dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. Y esa frase es realmente para mí difícil de conciliar con un mensaje comprometido con la pobreza y con la igualdad social. Porque en la medida en que se hace alabanza de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, no sé, ¿cómo veían los teólogos de la liberación esa parábola en particular, la parábola de los talentos? Yo creo que ellos más bien se orientaron en otros textos, ¿no? en otra referencia, sobre todo aquel Jesús que predicaba de que aquel que tenía dinero debía, para poder ir al reino de Dios, debía entregarse a los pobres, ¿no? Sobre todo para gozar los mismos privilegios de los pobres, debía realmente ser como un pobre más. Pero entonces aquí estaríamos frente a una selección muy cuidadosa de unos textos sí y otros no. No, yo creo más bien que el texto de los talentos se refiere justamente al tema de los niveles de exigencia de desarrollar plenamente lo que tú tienes. Y a mí se me ajusta esta idea a aquello que llamaba Paulo Freire, que además Paulo Freire va a ser un provocador, aunque no es un teólogo, es un pedagogo, y además con un ambiente religioso muy amplio, porque Paulo Freire estuvo, digamos, imbuido en la diversidad religiosa propia de Brasil, del tema de que tanto opresor como oprimido viven una enorme deshumanización. Por lo tanto, el tema no es solo la guerra para quitarte a ti y ponerme yo, porque el proceso de opresión oprimido iba a continuar, ¿no? Sino cómo en el proceso de liberación, tanto opresor como oprimido se tienen que liberar de la opresión y de ser opresor. Y yo veo ahí el tema del talento, lo veo yo más allí, en cómo desarrollar el talento, es decir, como quedarte con tu capacidad, con tus talentos, incluso para liberarte o liberar a los otros, es terrible. Yo lo que creo es que la teología de la liberación se metió en otros temas también aún más profundos que tienen que ver con el origen de la iglesia misma. Hay un texto de Leonardo Boff que generó muchas críticas y que generó incluso su condena, que se llama Eclesiogénesis. Y en Eclesiogénesis se cuestiona el origen mismo de la iglesia. Sobre esta piedra fundaré la iglesia con Pedro, ¿no? Incluso cuestiona el papado, ¿no? En cierta medida. Es decir, en otras palabras, Jesús funda con Pedro la iglesia que hoy tenemos. Es uno de los cuestionamientos profundos que hace Boff. Es decir, que ahí no se está metiendo solo en un tema que tiene que ver con lo social, con la liberación, con la opresión, sino en un tema que tiene que ver con el origen mismo de la iglesia. Eso es terrible. Y bueno, fuerte, me imagino, sí. para los teólogos, cómo iban a tratar ese tema, pues. Sí, inclusive, y aparte de ahí introducen lo que es la iglesia popular, la iglesia de los pobres, por ejemplo. Eso lo introduce el mismo Leonardo Boff. Claro, viene surgiendo a partir de allí. Está todo muy interesante, todo este contexto en América Latina. Luego de esta pausa que vamos a hacer en este momento, y además de esta música que estamos compartiendo con ustedes, relacionada al movimiento de la teología de liberación, de los procesos revolucionarios que se dieron en América Latina, temas relacionados con la misa campesina nicaragüense, en fin, que estuvieron alentados con estos impulsos teóricos y de acciones concretas de la teología de liberación. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos.